Muy buenos días, bienvenidos a Primera Edición. ¿Qué tal? ¿Cómo encaráis la mañana? Ya es martes 16 de marzo y todo preparado para ofrecerte mucho contenido esta mañana. ¿Por dónde empezamos? El Ayuntamiento va a dar un paso más en inversión tecnológica y en modernización de la policía local con la dotación de tabletas electrónicas a los agentes para una mayor rapidez y eficacia en el servicio diario. Lo abordamos con el concejal de Seguridad, José Eduardo Díaz. Imagínate un espacio donde puedas, viajando, inspirarte y establecer sinergias con otros profesionales. Ya es una realidad, nueva tendencia que está teniendo mucho éxito en países como Estados Unidos o Reino Unido, que llega a España, el co-living. Empresas líderes del sector inmobiliario han implementado la nueva plataforma Javalook para enseñar pisos de forma online, creada por la empresa andaluza Avanza. Nos lo contará su gerente Antonio Alcaraz. Y cuando los niveles de polen en el aire son más altos, se observan mayores tasas de infección por COVID-19, según los resultados de un estudio a gran escala realizado por un equipo internacional dirigido por investigadores alemanes. Lo repasaremos con la alergóloga Lourdes Romualdo. ¿Y qué más temas ocuparán nuestra atención? Nos visita el fisioterapeuta Carlos Sarmiento, que cada semana nos ofrecerá consejos para mejorar nuestra higiene postural. Para cerrar con las recomendaciones literarias de Soledad Mena. Esto y más enseguida, antes las noticias. El Ayuntamiento de Marbella va a dar un paso más en la modernización tecnológica de la policía local. Lo hace con la adquisición de nuevas tabletas que van a permitir una mayor agilidad en el servicio. Pues de esto y de otros temas vamos a charlar un rato con el concejal de Seguridad, José Eduardo Díaz. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, estamos bien, gracias a Dios. Bueno, continuamos en la línea. Pues vamos a hablar de esta nueva dotación, en qué va a consistir exactamente y en qué va a favorecer que el servicio sea más rápido, más dinámico. Sí, bueno, la adquisición de la tablet, digamos que es la última pieza de un eslabón que se viene, de una cadena, una larga cadena que se viene construyendo desde hace años, donde, y ahí hay que reconocer pues la visión que tuvo nuestro jefe de la policía local, Javier Martín, donde planteó pues que debíamos de dar un paso adelante, no limitarnos a ser una policía tradicional, sino modernizarnos y buscar cualquier herramienta que nos permita mejorar la seguridad de nuestros ciudadanos y el trabajo de nuestros policías, y sobre todo pues dotarnos de los mejores sistemas que pueda haber en el mercado, con las circunstancias además tan particulares que tiene nuestro municipio, donde nuestra policía local, pues bueno, como podéis ver todos los días en muchos medios de comunicación o simplemente en el día a día, va mucho más allá de lo que una policía local tradicional, una policía local administrativa y que se limita a cuestiones de tráfico y ordenanzas municipales. Aquí estamos prácticamente, llevamos junto con nuestros hermanos de la Policía Nacional el peso de la seguridad en la ciudad. Una ciudad de más de 150.000 habitantes de derecho, pero que de hecho estamos por encima constantemente de los 250.000, en una zona turística, una zona cerca del estrecho de Gibraltar, con todo lo que eso conlleva, y es una actividad policial muy intensa. Y el último, o de los últimos eslabones de esta cadena, pues son esas herramientas que van a poder tener todos nuestros policías, tanto en el vehículo como a nivel individual, para poder realizar su trabajo policial. Les va a facilitar mucho, va a servirnos también para recopilar mucha información, y tanto la facilidad de trabajo, a la cual hay que reconocerle, y ahí los podéis ver en algunas de las imágenes que estáis poniendo ahora, la unidad de servicio informático del ayuntamiento de la jefatura de policía local y de comunicaciones, una unidad que siempre ha estado ahí un poquito en la sombra, pues gracias a ese trabajo pues se le va a facilitar la búsqueda y la localización de la información que necesitan para su trabajo policial, y a la vez a nosotros nos va a permitir, a través de distintos programas informáticos, poder gestionar esos datos a la hora de planificar los servicios o de tener cualquier información que nos permita mejorar la calidad y la seguridad. Que sea inmediato en el momento. Esto se hace con fondos europeos, con los fondos EDUSI, ¿no? Sí, la adquisición de las tablets se enmarcan dentro de una de las líneas que tiene o que incluye nuestros fondos europeos, nuestro programa EDUSI, que bueno, que la verdad que fue un logro en la anterior legislatura y que por fin, porque todos sabemos
lo difícil, la burocracia tan enorme que conlleva cualquier fondo europeo, por fin empiezan a arrancar, y hemos tenido la suerte de que tanto las tablets como el programa de gestión de información de toda la propia jefatura, pues son los primeros proyectos que se van a impulsar con estos fondos. A ellos les va a suceder un tercer proyecto, del cual también di cuenta, que es la segunda fase de la videovigilancia, que se va a integrar, como explicamos, pues en todo este sistema tan complejo, ¿no? Ahora vamos a hablar de esta fase, qué zonas van a comprender. Nos llamaba la atención que en la presentación pues, de estas tabletas y de lo que supone todo este plan de seguridad, Marbella era uno de los municipios de España, bueno, el primer municipio en inversión en materia de seguridad en 2020, cuando fue un año extremadamente complicado. Sí, fue un reflejo, la verdad que un dato significativo que al final pues, demuestra el esfuerzo que hacen los ciudadanos de Marbella por su seguridad, porque realmente la principal responsabilidad de la seguridad es nacional, es de la Policía Nacional, en este caso, del Gobierno de España, el Ministerio del Interior, y aquí los ciudadanos de Marbella y el equipo de gobierno del Partido Popular decide que es una prioridad absoluta, invertimos, porque creemos que es necesario para mantener la calidad de servicios que tenemos en nuestra ciudad, más de 25 millones de euros, y bueno, no solamente con la dotación tecnológica que estamos hablando ahora, que han sido más de 4 millones en los últimos años, sino también con la incorporación de 11 policías que ya están terminando la academia y 24 más que ya hemos, pues bueno, ya se ha abierto el plazo de inscripción, ya se ha recogido la documentación y esperamos que antes de final de año tengamos también esos 24 con estos 11 y las plazas de movilidad que ahora mismo están en concurso, pues siempre tengamos garantizada esa escala básica de nuestra policía local, que la componen hoy por hoy pues más de 370 policías, ¿no? Yo creo que es una cifra que nos lleva, como lo demuestran los datos, pues a los ratios más importantes de policía local por habitante de España. Bueno, vamos con esa segunda fase del plan de videovigilancia, va a salir a licitación en breve. ¿Qué zonas van a comprender? Sobre todo la zona centro, ¿no? Sí, sobre todo la videovigilancia, yo quiero que los ciudadanos sepan que es muy difícil tener un policía en cada esquina y precisamente esa videovigilancia nos viene a suplir en gran parte pues ese trabajo policial. Primero por la labor disuasoria, ya que cualquier persona que piense en delinquir tiene o va a saber que está siendo grabado toda esa zona, y a la vez a la hora de esclarecer o de prevenir o de intervenir en cualquier actuación, pues facilita muchísimo a la policía el trabajo policial. Además, y quiero también que lo sepan los ciudadanos, esa sala que estáis viendo también en algunas de las imágenes que tenéis de las cámaras de televisión Marbella, está clonada en la Policía Nacional, con lo cual, tanto Policía Nacional como Policía Local, estamos viendo en tiempo real las imágenes de la ciudad, y eso es fundamental. Y para ello, para seguir completando esa primera fase, pues ya tenemos tanto el informe favorable de la Delegación del Gobierno del Estado, y del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que son los que tutelan y te dan esa autorización, que es muy complicada de conseguir. Tenemos autorización ya para esa segunda fase, donde se implantarán con los fondos de EDUSI, antes de que acabe el año, las cámaras en la zona centro de la ciudad, tanto en el casco antiguo, que son muy necesarias, como en Ricardo Soriano y una pequeña parte del puerto deportivo que nos faltaba por cubrir de la primera fase. También recogemos con fondos propios la instalación de cámaras en la plaza de la Iglesia de San Pedro y Marqués del Duero, y además pues todo ello se va a completar con una red de cámaras de lectores de matrículas, ¿no? Que este tipo de cámara nos va a permitir pues crear un perímetro de seguridad alrededor de la ciudad, donde podremos en tiempo real ir leyendo matrículas, sabiendo si son coches que están denunciados por robo, o simplemente en una búsqueda en un momento determinado de una matrícula de un vehículo, pues se podrá utilizar estas cámaras para localizar vehículos. Nos va a dar mucha seguridad y sin lugar a dudas va a blindar todo lo que es el término municipal de la ciudad. Un proceso extremadamente lento, son muchos los pasos, ¿no?, que hay que dar hasta que al final se consigue y sea una realidad. Sobre todo por dar la garantía de legalidad y, digámoslo así, la primera fase ha sido una experiencia piloto que ha funcionado perfectamente, donde no hemos tenido ninguna denuncia por vulnerar ningún derecho fundamental de nadie, que es el principal de los problemas de todo este tipo de proyectos de videovigilancia, y es más, ha sido copiado por ciudades de la Costa del Sol que están trabajando, intentando
implantar este sistema, y por otras ciudades que están desarrollando esta tecnología como una tecnología básica. Por eso es importante también el software que nos permita pues recabar esa información, gestionar esa información y tener ese cerebro que queremos y que estamos instalando en la jefatura, pues en esa sala de control y mando, desde donde tanto las llamadas telefónicas como la geolocalización de cada uno de los policías, junto con el apoyo de la videovigilancia, hombre, dan un servicio integral que apoya y que refuerza pues nuestras unidades, ya que no podemos tener un policía en cada esquina, vamos a tener todos los medios para tener el máximo de vigilancia en cada uno de los rincones de nuestra ciudad. Tenemos a 2 semanas la Semana Santa, que será pues, muy excepcional, y además porque todavía tampoco sabemos en qué fase estaremos, qué es lo que se nos permitirá. Pero claro, el dispositivo de seguridad tiene que ir preparándose y perfilándose. ¿Por dónde va? Pues sí, llevamos semanas trabajando con gran dificultad, trabajando tanto la Delegación de Fiestas como la Delegación de Seguridad Ciudadana y la agrupación de cofradías, precisamente en Marbella y en San Pedro, para diseñar pues algo que no se había hecho nunca, que va a ser una serie de actos religiosos que van a ir en paralelo a nuestra Semana Santa, que tienen que convivir con unas restricciones que todavía no conocemos y a la vez, pues bueno, pues con una previsible aglomeración de personas que pueda producirse en cualquiera de nuestros cascos antiguos o en la zona, por ejemplo, pues de San Pedro Alcántara, en la zona de la Plaza de la Iglesia o en Marqués de Duero. Son puntos críticos y que requieren un diseño tanto de recorrido, de ruta, de distanciamiento social, de medidas de higiene, de seguridad, de desinfección y de coordinación con todos los actos religiosos altísimo. De hecho, el próximo jueves tenemos una reunión, digamos ya para finalizar todo el proyecto, para poder también informar y dar cuenta al Distrito Sanitario pues de cómo vamos o pretendemos desarrollar nuestra Semana Santa en Marbella, con gran dificultad, pero sin lugar a dudas necesitamos, y es el momento de, pues bueno, de empezar a dar pasos hacia una nueva, hacia lo que es la normalidad de que siempre hemos vivido y la que queremos todos. Vamos a dar un paso, pero no sin peligros, y los peligros son lo que tenemos que prevenir tanto en el desarrollo de los actos religiosos y todo lo que eso conlleva, como una semana de vacaciones o 10 días de vacaciones que también conlleva problemas. Empezamos con el buen tiempo, las playas empiezan a funcionar, los chiringuitos empiezan a funcionar, la hostelería, nuestra ciudad de ocio, que es su emblema, empieza a funcionar, y todo eso, unido a las ganas de salir, de disfrutar y el hartazgo de esta pandemia, nos hacen prever una Semana Santa muy, muy complicada para los servicios de emergencia de la ciudad. Claro, es muy complicado porque tampoco sabemos si al final se abren pues, en las provincias, ¿no? y con el mayor flujo de población. Hablabas de las playas, ¿no? Imponer también restricciones a la ocupación. Al final es un poco complejo, ¿no? Articular la necesidad de mayor turismo, la necesidad de que haya movimiento económico y por otro lado la relajación, que la estamos viendo continuamente. Buscar ese equilibrio es muy complicado y bueno, tenemos que tener en cuenta que si está cerrada la comunidad autónoma, pero tenemos abiertas hay movilidad entre provincias, que es lo previsible, pues vamos a tener seguro afluencia de personas que vengan del interior hacia la costa, y aparte, haya o no haya, seguro que vamos a tener personas que, bueno, que estarán en nuestra ciudad disfrutando del buen tiempo, de la magnífica semana que suele ser la Semana Santa en Marbella. Así que tenemos que estar alerta, tenemos que estar prevenidos y sobre todo mandar un mensaje a todos los que nos estén viendo pues de máxima cautela, porque aún no terminamos de bajar de esas cifras que nos hacen mirar con preocupación toda la situación sanitaria. Y luego una cosa, y ya aprovecho, ya que estamos en antena, para repetirlo una vez más y 1000 veces si hace falta. Necesitamos la colaboración ciudadana. De nada nos vale ver en redes sociales imágenes que sirven para el desahogo de esa persona que ve pues una congregación de gente o un establecimiento que incumple o cualquier situación irregular. De nada sirve, más allá del desahogo de esa persona en redes sociales, si no hay una llamada previa a la policía. Y es tan sencillo como llamar al 092, que estamos preparando, duplicando si hace falta servicios para que se dé cobertura a todo lo que sea necesario. Pero necesitamos la colaboración ciudadana. Y por favor, yo apelo a ello.
De hecho, pues bueno, estamos detectando nuevos fenómenos que están creciendo en estos días atrás y ya estamos tomando medidas para prevenirlos, pero necesitamos fundamentalmente que nos ayude los ¿Pero qué ejemplos vecinos. han sido? ¿Denuncias Pues, por ejemplo, que directamente emiten en redes sociales? ¿O? Sí, habitualmente, pues bueno, imágenes que ves de un grupo de jóvenes en plaza tal, grupo de jóvenes o no tan jóvenes en el campo, en la zona de tal, o viene a la hora de cierre del puerto deportivo, pues se produce sin un fenómeno avisar tal. previamente a la policía. Claro, claro, eso colgado en las redes, pues sí, sirve de desahogo del ciudadano y de denuncia. Pero lo que sirve de verdad y tiene una utilidad práctica, y lo pido y lo pedimos encarecidamente, es que se llame a la policía. La policía siempre queda registrada esa llamada, eso nos vale a nosotros para diseñar nuestro trabajo, se intenta responder siempre a la mayor celeridad posible y bueno, es que es necesaria esa llamada de todo el que vea cualquier cuestión en materia de seguridad que se está incumpliendo. Sí, porque al final necesitamos seguir bajando esas cifras. Bueno, pues dejamos aquí ese mensaje. José Eduardo Díaz, gracias. Gracias a vosotros y esperemos que tengamos una Semana Santa segura y a la vez que podamos disfrutar dentro de las limitaciones que tenemos, pues lo máximo posible, y sobre todo a los que somos cofrades, pues aprovechar esos momentos pues para reflexionar sobre el año que llevamos de pandemia, sobre lo que fue la Semana Santa del año anterior, donde fue absolutamente una de las peores experiencias que yo he vivido en mi vida y bueno, y pensar en el futuro, ¿no? Que yo creo que es lo que nos da fuerza a todos. Bueno, ojalá, que nos hace muchísima falta. Gracias. Gracias a vosotros. Nueva clase magistral de arte que nos trae Germán Borrachero. En este caso nos habla de la obra de Antoni Clavé. En muchas ocasiones los artistas usan mucho de la materia con la que están trabajando, de manera que la materia con la que están trabajando se convierte en la protagonista de la obra. No la protagonista exclusiva, evidentemente, porque si no hay un artista detrás que medite la obra, que la sepa componer y que tenga, digamos, el efecto de la creatividad, pues es muy difícil, por mucha materia que se tenga y mucho oficio que se consiga, el llegar, ¿no? El llegar al espectador. Para llegar a un espectador público siempre hay que tener algo que comunicar, algo que decir, eso es muy importante. Lo que ocurre es que, efectivamente, cuando el artista trabaja con mucha materia o se nota muchísimo que la materia tiene un peso específico en la obra, estamos hablando de un artista que a su vez es también un gran técnico en la materia, como fue el caso de Antoni Clavé. Antoni Clavé es un artista súper conocido tanto en escultura como en pintura como en grabado, porque precisamente usa mucho de las materias, a base de collage, a base de muchas cosas. En este caso estamos tratando de una pequeña estampa, una estampa de un formato mediano pequeño, en la cual el artista ha podido conseguir llevar a la matriz para entintar unos recortes de latas y unos recortes de piezas metálicas que se entintan y que se estampan. Pero no estamos viendo realmente las piezas en sí, estamos viendo la impronta de esas piezas en la matriz. Todo esto está provocado por el artista, es evidente. Al igual que este negro que tenemos aquí, porque la elección de este negro es fundamental en las piezas de Antoni Clavé, al igual que otros artistas como Antoni Tàpies, por ejemplo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un negro que nosotros llamamos carborundum. El carborundum viene a ser para que el espectador lo podamos entender, una especie de polvillo muy similar a cuando afilamos la punta de un lápiz de grafito, ¿no? Ese polvillo, por decirlo así, ese carborundum, se espolvorea sobre una plancha o una matriz, sea cartón o sea metal, da igual, que se queda adherida, se queda pegado. ¿Qué ocurre? Cuando nosotros entintemos el carborundum, al pasar bajo la presión del tórculo, de las prensas, esa tinta va a estallar, porque esa tinta no va a estar dada de una manera uniforme, esa tinta se va a quedar como si hubiéramos, digámoslo así, entintado un papel lija. Cuando esa tinta explote, estalle en el papel, se va a producir un efecto de terciopelo muy característico. Es súper difícil reproducirlo, incluso a través de las cámaras de televisión o a través de la fotografía. Hay que verlo natural para ver ese efecto, ¿no? Entonces, digamos que Clavé juega con las tintas, juega con la materia, el collage, etcétera, para conseguir esta pieza. Al igual que otro gran artista es Rafael Canogar, ¿no? Uno de los miembros fundadores del grupo El Paso y que además es miembro del patronato de este museo.
En este caso, Rafael Canogar lo que juega es con el color, pero no con el color en sentido del colorido, que también, es decir, de la elección de matices de colores, sino de la materia con la que está hecha el color, en este caso en la serigrafía, y también lo hace en su obra pictórica actual, que es estirar totalmente la pintura, aquí hablamos de tinta serigráfica, estirarla hasta llevarla al límite en que la materia sigue siendo pintura, ¿no? La materia sigue teniendo la capacidad de dar color, de tintar, ¿no? En este caso, como vemos, todo el color, e incluso el negro, se va estirando, ¿no?, en ese papel, a través de la pantalla serigráfica. Tiene un efecto de collage que es falso, porque realmente es un blanco del papel, y luego también tiene una serie de transparencias dentro del negro. Pero no solamente podemos jugar con la materia de una manera tan poco convencional. También con el convencionalismo típico del grabado al agua fuerte se pueden hacer cosas como esta, ¿no?, de una sola impronta en la cual la línea, las capacidades de la línea, de la mordida, del ácido actuando en este fondo del metal que no ha sido protegido del ácido, sino que se ha dejado morder, alcanza estos niveles, digamos, de expresión. Este es un aguafuerte pequeño de Fernando Zobel, que, digamos, pertenece a una serie, está relacionada con una serie suya, muy conocida en pintura, que se llama saetas, ¿no? Porque realmente es eso, son líneas que son como saetas que intentan herir, ¿no?, la atención del espectador. Como vemos, un formato muy pequeño, ¿no?, y es una pequeña joya. Pues Germán Borrachero, muchísimas gracias una vez más por estas clases. Y tenemos ya a nuestro abogado de confianza, a Pablo González. Pablo, ¿cómo estamos? Buenos días. Te echamos de menos la semana pasada. Yo también os eché, pasa que estaba en una actuación judicial y no podía ya. Pero bueno, el confinamiento recuerdo que en alguna ocasión lo hicimos por a través del teléfono móvil. Digo, ya me veo la próxima vez en un juzgado entre receso y receso haciendo la intervención. Haciendo una crónica, ¿no? Sí. En plan reportero. Bueno, vamos a hablar de un tema que trajo de cabeza a muchos, generó mucha alarma social y luego en realidad quizás si vemos las cifras, los datos no ha sido para tanto, que era el proceso de ocupación de las viviendas vacías. Sí, eso es nuestra eterna lucha, ¿verdad, Eva? Es decir, los medios de comunicación lanzan bueno, pues un asunto que a base de ser replicado por todos los medios, se acaba convirtiendo en una bomba de relojería, ¿no?, que causa una alarma social. Pero eso no quiere decir que es verdad, y aquí debo entonar el mea culpa, que asuntos que afectan a un escaso número de la población pueden causar alarma social. Lo comprendo y lo entiendo, ¿vale? Claro, pero ¿qué proporción de casas fueron ocupadas? Para que nos hagamos el año una pasado, idea. si por las pocas estadísticas que he visto, fueron unas 17.000 denuncias, ¿vale?, de cuyo resultado no sabemos qué es lo que pasó. Y en este año vamos por, perdón, 17.000 he dicho, no, fueron unas 14 o 15.000, ¿vale?, de denuncias de esa naturaleza. Eso no quiere decir que fuesen de esas denuncias de las de que he ido a comprar el pan, he vuelto a mi casa y me han ocupado. No, esas representan un 0, muchos ceros de las casas que existen en España, ¿vale? Que queremos introducir, o sea, enviar un mensaje de tranquilidad en el sentido de que si ustedes preguntan a su entorno, se darán cuenta de que nadie se ha visto afectado por esta situación. Sí, de tu propia vivienda habitual. Exacto. Entonces, a ver, el asunto es alarmante, pero porque simplemente con que haya 1 o 2 o 10 casos es que provoca alarma, y es verdad, ¿no? Y se dieron, sobre todo en el Levante español, comunidades, en algunos casos abandonadas o no abandonadas. Había una mezcla de circunstancias. Las que eran realmente extrañas, y siguen siendo, es la de tu propia casa. Eso sí que es realmente extraordinario. Las segundas, menos extraordinarias, pero también lo son extraordinarias, son las de nuestra casa de residencia, la de cuando te vienes a la costa y tal. Y las otras eran las que de alguna forma también causaron alarma, que eran las viviendas propiedad de grandes fondos o de bancos que estaban en edificios como el que está apareciendo ahora mismo, en el que está ocupado por vecinos que son propietarios, pero que viven esa pesadilla. ¿Por qué? Porque esas viviendas eran ocupadas por personas que luego provocaban ruidos, molestias, etcétera, pero cuyos propietarios eran fondos, bancos, gente a los que no le produce un daño inmediato, que también necesitan protección, naturalmente.
Y por ahí vino un poco la pólvora, ¿vale? Pero al final el fenómeno se fue extendiendo y efectivamente acabó afectando a más personas. Pero era un poco el momento que estábamos viviendo también, sí, ¿no? Sí. Se estaba produciendo, pero no en una medida tan importante, tan numerosa. Es como todo, Eva. Si empezamos a preguntar nuestro entorno y haces una estadística y dices, bueno, pues no conozco a nadie. Lo que pasa es que un caso que se suena se puede multiplicar por el boca a boca. Fueron muchos los titulares, también personas mayores, ¿no? Que se encontraban con esa situación. Exacto, pero sí de repente, por ejemplo, es un ejemplo un poco burdo, pero es verdad que ahora tú sí seguro que conoces a alguien que se ha visto afectado por el COVID o ha sido ingresado o incluso ha fallecido. Sí. Bien, esa estadística te puede hacer ver que es que es real y es que los números de los que están hablando tienen que serlo cuando me han llegado a mí. Pero el caso de los desahucios, de los ocupas y todo esto, bueno, más allá de esas imágenes que vemos, normalmente coincidentes, si te recuerdas, con Barcelona, ¿no? O como en Cataluña, parece que sonaba mucho, de esos edificios que llevan años y años, donde se han convertido incluso en centros de expresión de arte, o como lo quieras llamar, ¿no? Y donde pues las grandes operaciones de la policía, tuteladas por un juzgado, pues acababan provocando mucho ruido, ¿no? Y de ahí pues fuimos bajando la intensidad hasta llegar a nuestra casa. Y lo que quería era yo proponerte este asunto de decir, bueno, vamos a ver. Todo esto explotó el verano pasado. Sí. El verano pasado, bueno, pues es verdad que se juntó con unos cuantos casos que eran reales, etcétera. E hizo y provocó alarma social, empuje, que el gobierno reaccionara. Y bueno, pues lo reaccionó de una forma que digamos bastante ágil. No tuvo que cambiar demasiadas cosas, de hecho no cambió la ley. Pese a los que los titulares hablaban y decían cosas, ahora hablaremos de esta última modificación, pero que también afecta solamente a esos casos que hemos dicho de la televisión llamativos, ¿vale? Y durante el estado de alarma, pero lo que hicieron fue simplemente aclarar términos. Y lo hizo en dos sitios donde debía ir, fue muy eficaz. Lo hizo primero a la policía, porque muchos pensamos que esto es un asunto policial. Dice, bueno, pues si yo me voy al cine y cuando vuelva mi casa de toda la vida está ocupada por unos señores, ¿cómo es que no puedo llamar yo a la policía? Claro que se podía llamar a la policía, se podía llamar antes y después. Y tienes que hacerlo, de hecho. Y tienes que hacerlo. Y la policía, en ese caso burdo que he puesto, de que me voy al teatro y vuelvo, los echa en cuestión de minutos, ¿vale? Es como si están matando a alguien, es un delito flagrante, han entrado en tu casa, es un allanamiento de morada, lo más grave, y los echan, ¿vale? Lo que hizo el gobierno fue decirle a la policía, a través del Ministerio de Interior, mire, que tengan claro estos conceptos, ¿vale? Que pueden ustedes darse a veces difusos, porque este caso que hemos puesto es muy claro. Los hay que no son tanto. Que tengan ustedes claro estos conceptos para que, si se les da el caso, que no tengan que estar preguntando al juez o preguntándonos, tiren para adelante y procedan. Bien. Y al mismo tiempo hizo una cosa también muy interesante, y es que siempre dentro del gobierno le dio instrucciones al Ministerio Fiscal, a la Fiscalía General del Estado, que los fiscales se muevan a través de, digamos, órdenes internas, que se extienden luego desde arriba a todos los fiscales. Y les dijeron, mire ustedes, en estos casos, además, si el asunto no lo va a resolver o no lo puede resolver la policía sobre la marcha, le vamos a dar a ustedes las instrucciones de cómo tiene que actuar si el asunto llega a un juzgado. Juzgado, lentitud, ¿verdad? Igual, lentitud. Todos nos tiramos de los pelos y pensamos que ya está el asunto perdido. ¡Años! No. La Fiscalía, el Gobierno, a través de la instrucción de la Fiscalía, le dijo a los fiscales, pidan ustedes medidas cautelares. Las medidas cautelares a todos nos suenan incluso, bueno, aquí en este país todos somos médicos y abogados, pero las medidas cautelares son aquellas que se acuerdan de una forma muy rápida antes de que el asunto se resuelva. Bien, pues le dijeron a los fiscales, en estas circunstancias, y siempre que el propietario de la vivienda le demuestre que es el dueño, que ha venido viviendo, que tiene perjuicios, que aunque sea segunda residencia, es su segunda residencia, si me cumple estos requisitos, el fiscal le va a pedir al juez que desaloje mientras se resuelve el problema. Sí. Yo he hecho uso de eso. Te hablo de experiencia propia. Pues no es la sensación aquí, que tenemos en Marbella, al final en este tiempo, ¿no? Y ha funcionado estupendamente. ¿Vale? Entonces, sí, a pesar de que era su segunda residencia, de que había pasado un tiempo hasta que se había enterado, de que llevaban viviendo allí. Efectivamente, o sea, todo el miedo aquel de que me voy y vuelvo a Alicante y ya no tengo la casa. No la recupero hasta dentro de años. Hasta dentro de años, no, ya nos dieron los instrumentos sin cambiar la ley, sino simplemente aclarando los términos para que todo eso se pudiese resolver en plazos razonables. Los de la policía son inmediatos. ¿Vale? Es verdad, el allanamiento ese de tu casa, de tu primera vivienda, es inmediato. El de la segunda vivienda, que está muy clarito, que es como la primera, a estos efectos. Pero no de manera inmediata. Bueno, sí de manera inmediata, pero como siempre... ¿Que tiene que pasar cuánto tiempo? Nada. Eso es un bulo de internet. Pero si están una semana, ¿no te has dado cuenta de que la han ocupado? No pasa nada, no hay un tiempo.
¿Vale? Que la gente que nos esté viendo que tenga claro, ni 24 horas, circuló por ahí lo de las 48 horas Sí. por internet, y ¿de dónde No se lo es han cierto. sacado? No es cierto, no es cierto. Lo que pasa es que sí es verdad que no es lo mismo, Eva, que yo denuncie cuando me he dado cuenta 4, 5, 6, 7 días después, es mi segunda residencia, no estoy viviendo ahí, Sí. a que lo denuncie 6 meses después. Hombre, puede provocarte algún quebradero de cabeza, pero solamente a la hora de demostrarle a la policía que es tu segunda residencia. ¿Vale? Quizás 6 meses es poco. Si te digo que te retrasas a lo mejor 2 años, ya la cosa empieza a ser... Sí, pero ¿Quién no 2 va a su años es segunda? muy difícil, ¿no? ¿Verdad? Que no sepas que ha sido ocupada, algún vecino que te pueda avisar. Pero es que se nos dan casos. Y esos son los casos en los que luego se le pone un micrófono a alguien en la boca y dice, no, es que yo llevo 2 años esperando. Y dice, bueno, es que su caso no es Ya, el mismo que es el muy del complicado. madrileño que se vuelve a Marbella de Semana Santa a verano y le ha pasado eso. Sí, ¿no? pero en el caso de que hayan pasado eso, 6 meses. 6 meses, no pasa nada. Lo que hay que hacerle, como recomendábamos siempre, Eva, era dárselo mascadito a la policía. A ver, la policía es lista y tenemos una de las mejores del mundo, pero tampoco hacen milagros. Y hay que dárselo mascadito. Es decir, mire usted, si vengo a denunciarle a usted que alguien ha allanado, porque la segunda residencia es como si fuese la primera a efecto de allanamiento. ¿Vale? Allanamiento de morada, Sí. que es lo más grave. Ahora luego dedicaremos un segundo a lo que es la usurpación, que son lo de los ocupas, ¿vale? Más o menos, bueno, usurpación. Pero hablamos del allanamiento de morada, que como te puedes imaginar es como lo más sagrado, ¿verdad? Es tu vivienda, tu hogar. Bueno, pues el Supremo tiene dicho muy claro, y así ya lo sabe la policía, que la segunda vivienda es tu vivienda. ¿Vale? Los mismos secretos que guardas en tu primera vivienda en la segunda, con lo cual merece la misma protección. Ahora, hay que demostrárselo a la policía. Mire usted, tengo la escritura, soy el dueño de esa casa, o pido una nota simple si no tengo la escritura. Imaginemos que la teníamos en el piso y no puedes entrar. Pues por 3,60 € en el registro de propiedad online consigues tu nombre en un papelito. Vale. Factura de la luz, quizá, o del agua, te llegan online. Normalmente lo Es tienes. muy fácil demostrarlo. ¿Vale? Lo puedes demostrar. ¿Qué están ocupando? Hoy en día, Eva, tenemos esto. Sí. ¿Vale? Esto es extraordinario, la policía lo acepta. Tiene usted una grabación hecha por quién? Pues por mi vecino, que es el que me ha avisado, o por el portero del edificio, o por mi alarma. Por eso vendieron tantas alarmas y siguen con eso. Forraron. Se forraron y siguen forrando. Claro, pues a través de eso, que son nada más que fuentes de detectar el problema. Pues si todo eso se lo damos a la policía monta un operativo y en tu segunda vivienda Los va desaloja. a desalojarlos. Y no tenemos que ir a juicio. No, sí, a juicio hay que ir siempre después. Pero la cuestión está si Desalojarlos llegar al primero juicio y con el luego... asunto resuelto, o sea, con tu casa Sí, recuperada o no. o con la persona adentro. Sí, hay mucha gente que luego no va ni al juicio, Eva. Se te ha resuelto el problema, te los han echado, te has puesto una alarma, has cambiado la cerradura, has puesto ahí la puerta de castillo y hay mucha gente que ya pierde el interés Ya. por ir al juicio. De ahí lo importante que es ¿qué es lo más importante? El recuperarlo. Por eso, tan importante era que el gobierno le diese instrucciones a los jueces y decir, mire ustedes, mientras se resuelve el asunto y antes de eternizarlo, hagan ustedes una medida cautelar. Échenlos, si se dan estos requisitos, normalmente son muy claritos, ¿vale? Y ya está. Y luego ya tengamos el juicio tranquilamente dentro de un año. Ya entonces no hay alarma social. No, cambia mucho la cosa, ¿no? Claro. Fue un bombardeo y daba la sensación No, de no. que estaban ocupando muchas viviendas, de que era Claro. muy difícil de solucionar, que ibas a estar años pleiteando al final para conseguirlo. ¿Eso qué pasaba, Eva? Es que se mezclaron unas cosas con otras. Y son esos asuntos que sí tardan años. Pero ¿qué asuntos son esos? Si eres propietario de una casa heredada en el pueblo de tus padres en Castilla-La Mancha, ¿y cuántos años hace que no vas? Siguiéndome este ejemplo, sígueme el juego, Eva. 6 años que no vas, los niños se han hecho mayores, ya no vamos al pueblo, y de repente allí se mete gente, ¿vale? Se mete gente, y entonces un día lo descubrimos cuando pues, nos avisa un familiar, todo esto es real lo que te estoy contando, Ya. ¿vale? No, Y resulta difícil de creer, ¿no? Aunque tengas una casa a la que no vas, que dejes que durante años alguien Vale. esté dentro y tú no te enteres. Pero te estoy explicando por qué. Es decir, se te puede dar en casos de esta naturaleza en la que tú ya no vas a la casa. Has perdido el interés en el pueblo. Es decir, esto es algo real, pasa todos los días. Y te enteras dentro de 4 años, que hay una familia allí viviendo, Sí. ¿vale? Entonces tú pretendes que eso, que primero, ya no es tu vivienda, ¿verdad, Eva? Es decir, ya no requiere un nivel de protección tan grande como, mire usted, he dejado abandonada mi casa y alguien se ha metido. Eso no significa que no te la vayas a recuperar. Pero los medios ya no son los mismos. Ya no llamo a la policía, va la policía allí y Ya. dice, venga, fuera, señores. Podría, pero ya las circunstancias son distintas, ¿vale? En esos casos, también puede la policía desalojar. Pero si no se dan todos los requisitos,
y son bastantes, tienes que ir a un pleito civil normal y corriente. Los pleitos civiles normales y corrientes ya sí duran más, ¿vale? Y tienen las dificultades, efectivamente, de citar a las personas, identificarlos, a veces rotan, se van, vienen, y empiezan a haber, pues, quebraderos de cabeza. Y esos son los pleitos que pueden durar años. Sí, pero de manera claro, habitual no es la norma. No es la norma, ni tampoco te afecta a tu vida, como es lo que causó la alarma de mi domicilio o mi segunda residencia. Una pincelada solamente. El Gobierno acaba de modificar el propio Real Decreto que había presentado y ahora exige violencia e intimidación para poder desalojar. Bueno, durante el tiempo que dura el estado de alarma. Va a ver, durante el tiempo que dura. Veamos de dónde viene. Hasta mayo. Exacto. Y además, ¿a quién está dirigido? Está dirigido a las ocupaciones de inmuebles. No he visto la letra pequeña, pero estamos pensando en esas ocupaciones de inmuebles masivas, por así decirlo. Porque dice que sí permite el desalojo cuando la ocupación es en viviendas públicas. En viviendas públicas, le permite el desalojo, claro. Inmediato. Aquí estamos volviendo a pensar en ese caso de un montón de gente en una propiedad supuestamente medio abandonada por los propietarios, que compra un nuevo fondo y que quiere ponerlo en marcha en un juzgado. Lo va a ganar, eso que la gente lo sepa. Se gana, no se pierden. La cuestión es el tiempo que se tarda y las trabas, ¿vale? Sale a la televisión, nosotros, cuando ya lo consiguen, ¿vale? Antes se han pegado años. ¿Qué es lo que ha hecho este gobierno? A ver, veamos de dónde vienen los gobiernos. Algunos miembros de las plataformas antidesahucios, etcétera, tal. Vale, esto es juego del gobierno de coalición que tenemos ahora mismo, los tiras y aflojas. Pero que yo sepa, la norma es hasta el estado de alarma. Luego todo volverá a la normalidad y a la tranquilidad y a los pasos. Y cada vez se van dando más pasos en orden de hacer todo esto más eficaz y más rápido. Ya te digo yo percibo desde el colegio, desde mi bufete, y bueno, estoy al tanto del colegio de abogados, etcétera, que aquella alarma social inicial se ha ido, digamos, desinflando, pero por la actuación de la policía y de los tribunales. Y yo tengo ejemplos personales en Marbella de cómo funciona. Y funciona. Bueno, hay que conocer la letra pequeña. La letra pequeña. Hay un grupo, además, especial de la policía local aquí en Marbella que van y controlan el proceso en el que, en el momento en que el juez ha acordado el desalojo de unos ocupas, por ejemplo, incluso de una parcela con una casa ruinosa, van allí, tutelan todo ese proceso, son muy profesionales, yo los he visto, y existen, y son reales, ¿vale? No me lo estoy inventando. Bueno, tendremos que entonar el mea culpa también los profesionales de la comunicación, que hemos vendido titulares también, muy grandilocuentes, ¿no? Bueno, sabes que siempre os doy muchas bofetadas, luego recibo las mías, pero no, en este caso no admito disculpas. Ahí tuvisteis razón, y el Gobierno, a través del Ministerio del Interior y de la Fiscalía, reaccionaron. Y supongo que reaccionaron gracias a pero no ha sido vosotros. tanto como daba la sensación, ¿no? Bueno. Pablo, gracias. A vosotros. Hasta la semana que viene. Igualmente. Gracias. Adiós. Nos marchamos a publicidad, solo unos minutos, enseguida volvemos. Hasta ahora.